5 de marzo de 1981, Moscú. Aquí tienes. Dáselo a la DST. Petrov tenía un plan de destruir a la KGB desde adentro. Era con esto, lo había logrado. Este era el punto de no retorno. Él proveyó más inteligencia detallada de la tecnología y ciencia soviética que ningún otro agente. Entregó a espías de la KGB, perdimos gente que nos estaba ayudando. Esto era grave. Nadie realmente podrá saber lo que pasó en ese auto. La botella de champaña se convirtió en un arma. Bueno, ¿cómo pudo pasar eso? Fue algo demencial para un oficial entrenado de la KGB. En el mundo del espionaje, el éxito de un espía es ser el espía que todos menos esperan. En general, la gente que cambia el mundo son personajes de ficción, como James Bond, pero la verdad es que Vladimir Petrov era un hombre común. Traidor, patriota. Un espía de Francia, en Moscú. Agosto de 1965, París. Es una época de rápido crecimiento económico y prosperidad en Francia, cuando la agencia soviética de inteligencia, la KGB, asignó a Vladimir Petrov a su primer trabajo en el extranjero, en París. Fue acompañado por su esposa Svetlana y su pequeño hijo, Vladik. París fue una vida de ensueño para ellos. Iban a restaurantes, compraban cosas. Disfrutaban del estilo de vida burgués de París. Tenía belleza, lo que no se veía mucho en la Unión Soviética. Tenía todo tipo de bienes lujosos, arte, teatros. Era una sociedad abierta. En contraste con lo que había vivido en la Unión Soviética en su juventud. Petrov estaba en una posición que muchos soviéticos envidiaban. Tenía un trabajo en el extranjero dentro de la KGB que le permitía vivir la vida del otro lado de la cortina de hierro. Petrov tenía un trabajo en el área comercial de la embajada rusa en Francia. Oficialmente, su tarea era promover los lazos comerciales con Occidente. Sin embargo, el novel agente de la KGB no está allí solo para impulsar el comercio entre la Unión Soviética y Francia. En esa época, la Unión Soviética se encontraba muy por detrás de los países occidentales, en particular de Estados Unidos en cuanto a electrónica, ciencia y tecnología. La inteligencia soviética hizo un enorme esfuerzo por robar toda la tecnología posible para poder competir con el mundo occidental. Y para lograr reclutar a gente de tales conocimientos necesitaban agentes de tal nivel, y allí es donde Petrov calificaba. Uno de los potenciales reclutados era un ejecutivo francés llamado Pierre Bourdieu, que trabajaba en Thomson CSF. Thomson CSF era una enorme compañía francesa que trabajaba con satélites y otros productos. Pierre Bourdieu estaba a cargo de toda la delicada tecnología satelital de Francia. Petrov descubre que Bourdieu es un simpatizante soviético. Poco después, logra convencerlo de volverse su primer reclutado importante soviético.
Tuvo un éxito muy importante para Petrov porque ese era exactamente el tipo de objetivos que quería la KGB. Incluso con el éxito en la KGB, aún vivía con un magro salario. Petrov y su esposa hallaron un modo de complementar sus ingresos y empezaron a comprar artículos de lujo en París para revenderlos a precios más altos en la Unión Soviética. Fue ese contrabando lo que llamó la atención de la DST. La DST es la Agencia de Seguridad Francesa, el servicio de contrainteligencia local. En esa época, Petrov conoce a Jacques Prévost, un empresario francés con buenas conexiones que trabajaba en Thomson CSF. Y como Petrov, Prévost también tiene un trabajo paralelo, intercambiando inteligencia con la DST por favores comerciales. Tenían un sistema de servicios recíproco. Por ejemplo, él podía pedir una visa para alguien, no por 20 días, sino por 20 horas. Jacques Prévost ha mantenido una firme relación con el servicio de inteligencia francesa. Él era lo que podríamos llamar un confidente de la DST. Petrov cree que está desarrollando a su próximo recluta con Prévost, pero su relación no es un accidente. Jacques Prévost sabía que Petrov no era solo un agente comercial, sino también un espía, porque sabía que no podía lograr tal posición en la agencia comercial sin estar de alguna manera relacionado con la KGB. A pesar de las sospechas, ambos hombres se caían bien y desarrollaron una genuina amistad. Primero esto era solo negocios, ¿no? Y luego un año más tarde se convirtió en más que eso, se volvieron amigos. Y por supuesto Jacques Prévost lo llevó a los mejores lugares de París. Tenían muchos temas de los que hablar y sus esposas se llevaban muy bien. Pasaban fines de semana juntos. Un fin de semana en particular fue crucial en su relación. Svetlana y Vladimir pasaban casi todos sus fines de semana en el Chateau Monceau. La gente de la agencia comercial solía pasar los fines de semana allí, así que se volvió como su dacha. Un día, Vladimir tuvo un accidente con su auto. Para empeorar las cosas, Petrov estaba ebrio y el auto que conducía pertenecía a la agencia comercial. Petrov sabe que si la KGB descubre lo que hizo, lo enviarán de vuelta a Moscú. Así que recurre a su amigo de confianza, Jacques Prévost. Prévost se encarga de reparar el auto de Petrov para que vuelva a circular antes de que alguien lo descubra. Jacques Prévost no le dijo a la DST sobre el auto, porque no quería que ellos usaran eso en contra de Petrov. Eso revela mucho acerca del tipo de amistad que tenían. Sin embargo, poco después del accidente, Petrov y su familia son reasignados de vuelta en Moscú. Pero algo en Vladimir Petrov ha cambiado. El hombre que había llegado a París 5 años antes no es el mismo que regresa. Está dudando de su alianza con la Unión Soviética. Él había vivido una buena vida con su esposa en París. Volver a Rusia era volver a un mundo de mentiras. Julio de 1970, Moscú. En la Unión Soviética te enseñaban que era el mejor país del mundo, pero luego ibas a París y descubrías, ups, un minuto, esto es mucho mejor. Y eso hacía que ya no estuvieras tan seguro de que todo lo que te enseñaron fuera tan así. Entró en esa forma sutil de esquizofrenia que mucha gente de la Unión Soviética experimentaba, en la que estás obligado a repetir la propaganda, pero sabes perfectamente que no es cierta. Y esta debió ser una de las razones, la raíz de su futura traición.
porque no creía realmente en las mentiras del régimen. Y la experiencia en París fue probablemente una de las primeras razones. Abril de 1974, Montreal. Tras 4 años en Moscú, Petrov acepta una oferta de ser jefe ingeniero de radio para una misión soviética en Montreal. Pero la vida en Montreal resulta ser difícil. La policía montada de Canadá había sido alertada de que Petrov pertenece a la KGB. Cuando estuvo en Canadá, lo señaló el Servicio de Seguridad canadiense, manejado por la policía montada, para reclutarlo. Vladimir y su familia estaban en una lista de vigilados. Su apartamento fue microfoneado y todas sus actividades eran monitoreadas. Hacían el mismo contrabando pequeño que habían hecho en París, llevando artículos a Rusia y obteniendo una ganancia de ellos. Contrabandeaban joyas. Pero por desgracia, esta vez no salió bien y los atraparon. Petrov no tenía amigos como Prévost en Canadá que lo ayudaran a evitar problemas. El escándalo resultó en un regreso humillante a Moscú. Verano de 1975, Moscú. Como castigo por las transgresiones de Petrov en Montreal, la KGB lo relega a un trabajo tras un escritorio en Moscú. Petrov sintió que este regreso lo dejaba un poco fuera del juego. Significaba que no era considerado por sus superiores como un agente importante. Perdió la confianza de sus superiores. Su carrera en el extranjero estaba terminada. Lo dejaron en el closet profesionalmente. Fue un gran cambio para él. Cinco años después de su vuelta a Moscú, Vladimir Petrov se volvió un alcohólico de 48 años. Su vida personal no iba tan bien. Petrov solo fue perdiendo, paso a paso, su cordura. Fue perdiendo amigos a veces y ya no hablaba con su esposa. Su esposa Svetlana tuvo un romance con un amigo en común. Y Svetlana y este amigo fueron muy honestos al respecto. Petrov estaba en su peor momento, así que quizás por eso se buscó una amante para él. Se llamaba Ludmila y era realmente muy bonita. Ella era muy lista. Mientras el futuro de Petrov lucía sombrío, el destino le ofreció una solución. Aunque la KGB tenía sus dudas acerca de Petrov, lo transfirieron al Directorio T, donde tiene un acceso privilegiado a la capacidad tecnológica de la KGB. Fue un pequeño error cuyo resultado final sería, de hecho, la destrucción de la KGB misma. Petrov de inmediato hizo contacto con su viejo amigo. Entonces, ¿con quién se pondría en contacto? Volvería con su buen amigo Jacques Prévost. Dijo que quería hablar con él. Le dijo a Jacques que era un asunto de vida o muerte. Prévost de inmediato asume que el veterano busca desertar de la Unión Soviética y se contacta con Raymond Nart, el director de la agencia de inteligencia francesa. Prévost recurre a un viejo contacto en Thomson CSF y Moscú. Xavier Amey, un ingeniero dispuesto a ayudar. Cuando Prévost le pide que entregue un mensaje a un posible desertor soviético, Amey no pone reparos. « 5 de marzo de 1981, Moscú.
Cuando Amey se encuentra con Petrov por primera vez en el auto, le da el mensaje que la DST le pidió que entregara. Amey le asegura a Petrov que Francia lo recibirá con los brazos abiertos si quiere dejar la Unión Soviética. La sorpresa es total para Amey cuando Petrov le dice, no quiero irme. Quiere quedarse para destruir a la KGB desde adentro. Esto dice mucho acerca de la motivación de Petrov. De cuánto está dispuesto a sacrificar para llegar a su meta de vengarse y destruir a la KGB. Porque sabe que desafiar al corazón de Moscú podría llevarlo a la muerte, lo sabe, e igual va por ello. Amey se convierte en el enlace y se reúne con Petrov varias veces los meses siguientes. En un encuentro, Petrov le entrega los nombres de 2 agentes de la KGB asignados en Francia. Uno de ellos es su propio recluta, Pierre Bourdieu. Al hacer esto, él está rompiendo todas las reglas del mundo de los espías. Exponer a alguien que tú mismo has reclutado es algo que no se hace. No es parte del código de honor. Al hacerlo, creo que Petrov realmente quería demostrar a la DST que estaba totalmente comprometido con su misión. También le da a la DST el archivo Smirnov, un esquema detallado de las operaciones técnicas soviéticas. Es uno de los tantos reportes de inteligencia soviética clasificados, que luego serían conocidos como el Informe Farewell. El informe Farewell fue una compilación de información entregada a la inteligencia francesa por Petrov. La operación misma tenía el nombre en código Farewell. Farewell es obviamente un nombre inglés y los franceses lo aprovecharon de modo que si el nombre se filtraba, cualquiera pensaría que era una operación británica o estadounidense y no una operación francesa. Llamarla Farewell también habría llevado a la gente a pensar que el agente en cuestión seguramente ya estaba muerto. Así que era menos probable que intentaran salir a buscarlo. Así que ahora juega a lo grande. Él está vengándose contra la gente que lo despreció. Cuando esa información, toda esa preciosa información fue llevada por Amey a la DST y llegó al escritorio del director de la DST, Marcel Chalet, obviamente no podía creerlo. Él quedó totalmente sorprendido por la calidad y cantidad de la información. Para la DST era como un tesoro, y también lo era para el gobierno francés. Reconociendo el gran valor del informe Farewell y la devastación de la filtración, Marcel Chalet decide mantener todo al alcance de pocos y en secreto, para así proteger a Petrov, al menos hasta después de las elecciones en Francia. La operación es de alto nivel y demasiado peligrosa para ser manejada por un espía amateur como Amey, así que un nuevo agente tomó el caso. Así que deciden reclutar a alguien con un pasaporte diplomático que le otorga cierto tipo de protección. La DST recurre a un contacto en la embajada francesa en Moscú, Patrick Ferrand. Patrick Ferrand no es un agente de la DST, es el agregado militar de la embajada francesa en Moscú. Es un hombre común, conservador y religioso con el temperamento de un hombre simple y tiene una muy buena relación con todos. Es muy amigable. ...29 de mayo de 1981... Moscú. Patrick Ferrand estaba en su primera misión en nombre de la DST francesa y haría contacto con el doble agente de la KGB, Vladimir Petrov, en el corazón de Moscú.
Vivir en un estado policial como lo era la Unión Soviética era una experiencia muy agotadora, porque siempre estás siendo vigilado por alguien. Puede ser tu vecino de al lado. Ni siquiera puedes confiar en nadie al hablar porque nada es seguro. Significa que siempre debes estar en guardia, debes pensar qué decir todo el tiempo para no filtrar nada que podría ser interpretado por alguien como peligroso y denunciable. ¿Recuerda haber tenido miedo? ¿Tener miedo? Sí, quizás una o dos veces. En realidad no fue pánico, pero sí decir cuidado con esto. Es verdad que un ruso atrapado, hablando con un occidental, se metería en problemas. Desde el momento en que te das cuenta de que eres vigilado permanentemente y también escuchado permanentemente, incluso en tu habitación, desde el momento en que lo sabes, te sientes libre. Cuando Ferrand y Vetrov se reunieron por primera vez, Ferrand expone cuál es el que cree el mejor método para que se comuniquen. Un punto de entrega, dejar un mensaje allí y que otro lo recoja. Vetrov decía, ustedes están locos. Primero que nada, este lugar está completamente lleno de agentes. Así que dijo, no, yo soy un profesional. Tienes que confiar en mí. Todo estará bien, pero ahora haremos todo como yo diga. Nos encontraremos en persona en Borodino. Luego te subirás al auto y después conducirás por ahí. Daremos unas vueltas y luego hablaremos. Te entregaré los documentos y me los devolverás rápidamente. No queríamos entrar en pánico, así que debíamos actuar natural y reírnos para que nadie dijera actúan de forma extraña. Es lo que nos enseñan en el servicio normal. No puede hacerse mucho en territorio ruso. Él sabía cómo hacen las cosas en Moscú, así que fue él quien dijo, así es como debes hacer cada cosa que hagas. Y el principal consejo fue actuar de forma natural, y puedo asegurarte que actuar de ese modo en estas condiciones requiere mucha preparación. El plan de Vetrov era reunirse semanalmente a intercambiar documentos. Ferrand estaba sorprendido de tener que reunirse tantas veces con Vetrov. No veía la necesidad y creía que era peligroso. Tenía muchas cosas para decir. Debía responder las preguntas que le hicimos y demás, así que los encuentros duraban al menos una hora en el auto. El peligro potencial que existía no era que nos siguieran, lo cual, claro, era muy posible, pero era más que eso. Era la atmósfera en la Unión Soviética. La policía tenía muchas mujeres mayores que estaban aburridas y miraban por la ventana y podían decir, oye, ¿qué está haciendo este ruso con un occidental? ¿Qué hacen? Se lo informaré a la policía. Esto no es normal. Con el tiempo, Ferrand se da cuenta de que muchas de sus reuniones con Vetrov son solo un truco. Es la oportunidad para Vetrov de hablar libremente y sin tapujos de sus días de gloria en París. Para Vetrov, Ferrand no es solo su contacto con la DST, sino un amigo. Para mí era un sujeto alegre, divertido y positivo. Era un tipo simple. Amaba la literatura, sabía mucho de literatura francesa, quizás mejor que yo. Cuando estás en el mundo de la inteligencia, no tienes muchos canales para ser expresivo o abierto respecto de ti. No es algo que sea beneficioso en el espionaje, pero eso no significa que no exista la necesidad de conectarse. A menudo te enteras de que la gente que se inicia como espía se siente insatisfecha y decepcionada por la experiencia de trabajar con toda su fuerza por el servicio de inteligencia. No se sienten valorados ni tenidos en cuenta, y eso los deja ávidos de reconocimiento por parte de alguien. Vetrov logra revelar a Ferrand
su verdadera motivación para espiar. Traicionó al régimen, no traicionó a Rusia. Durante mucho tiempo él reconoció que el régimen comunista le permitió a él, un niño pobre, progresar, ser ingeniero, ir al extranjero, poder estudiar. Y en cierto punto, como muchos soviéticos, cuando el régimen empezó a traicionarse a sí mismo, ya no tenía el mismo fuego o ímpetu. 1 de mayo de 1981, París. En medio de la operación Farewell, un incidente político se desata en Francia. Todo presidente poderoso tiene todo en sus manos. Mitterrand es electo presidente. Así que hay un cambio en Francia, porque por primera vez la izquierda llega al poder. Por primera vez en 30 años. Y tradicionalmente la izquierda era más pro-estadounidense que la derecha. Puede que el Partido Socialista de Mitterrand fuera proamericano, pero también tuvo ministros comunistas que lo apoyaron durante las elecciones. El jefe de la DST, Chalet, informa al nuevo presidente electo sobre su preciada fuente soviética, Vladimir Petrov. Mitterrand no podía creer lo que oía, como todos los que lo precedieron. Entendió enseguida cómo podría usar esta información con la administración Reagan, lo cual prueba que fue leal a la alianza con Estados Unidos y que este informe podría ayudar a su bando en la Guerra Fría. Mientras, la vida de Petrov en Moscú se estaba complicando. Petrov estaba en su peor momento personal. Su relación con Svetlana estaba empeorando más y más. Tenía una relación con su amante, Mila, que también iba por mal camino. Una de las cosas clásicas que he visto regularmente en mis pacientes psiquiátricos es que la gente se entrega a la bebida y a las relaciones clandestinas. Busca hacer algo que los despierte de esa sensación de estar muertos por dentro. Los encuentros semanales con Ferrand son lo único estable en la vida de Petrov, pero son cada vez más peligrosos. La DST tiene un dispositivo especial, una cámara Minox que permite a Petrov tomar fotos de los documentos. Así, Petrov y Ferrand tendrán menos encuentros en persona, lo cual es mucho menos riesgoso, claro. Pero el estado general de Petrov igual empeoraría. La soledad, además de los años de llevar una doble vida, empiezan a hacerse sentir para Petrov. Empezó a hablar de irse de Rusia y escapar usando los servicios de la embajada francesa. Y al mismo tiempo, cuando hablaba con Ferrand, decía que todo estaba bien, que no había riesgo, que todo estaba bajo control. Así que eso nos da una idea del nivel de esquizofrenia al que Petrov estaba llegando en ese momento en particular. Te conviertes en dos personalidades en una misma persona. Luego de un periodo, la gente que hace eso durante demasiado tiempo empieza a perder idea de quién es su verdadero yo. Algo que ayuda a la fractura de su psiquis es el estrés de su vida personal. La relación de Petrov con su esposa no marcha bien. Y Ludmila, su amante, intenta chantajearlo. Lo descubrió fotografiando información clasificada. Entonces, ¿qué hizo ella con esa información? Ella podría llevársela a la KGB, pero no lo hizo, porque quería casarse. Así que le dijo, es hora de que dejes a tu esposa y te cases conmigo. Se sintió atrapado con esta situación, pero accedió. Y ella dijo no, en una fecha,
específica de febrero, dejarás a tu esposa y celebraremos una nueva vida juntos. Así que luego del trabajo, una fría noche de febrero en Moscú, él la llevó en su auto al parque. Cuando llegan allí, él saca champaña y chocolates para celebrar su nueva vida juntos. Pero Petrov no fue allí a celebrar. Tiene otros planes. Petrov decide que la única manera de protegerse es matándola. No quiere ser chantajeado, no quiere dejar a su esposa. Y esta mujer sabe perfectamente que él trabaja como espía. Nadie podrá saber jamás qué fue lo que pasó en ese auto y qué fue lo que se dijeron. Pero el hecho es que la botella de champaña que se suponía que era para celebrar el compromiso se volvió un arma. Ludmila intentó defenderse y Petrov abre su guantera en busca de un picayelo, apuñalándola 22 veces en el pecho. La violenta escena en el auto llama la atención de un transeúnte. Petrov no quiere dejar ningún testigo, así que también lo apuñala. Le dio muchas puñaladas, de las cuales una de ellas resultó fatal. Petrov intenta evitar que ella escape y enciende el motor para dar la estocada final. Pero un auto se aproxima y arruina su plan. Deja el cuerpo maltrecho a un costado de la calle. Él está solo en su auto, está cubierto de sangre, respira agitado y todo acaba de desencadenarse. Él sabía que estaba todo terminado y no había vuelta atrás, pero al menos ya no llamaba la atención. No pudo haber pasado eso. Algo tan demencial en un agente entrenado de la KGB. Hay como una especie de escisión a nivel psicológico. En algo de esa naturaleza, si están teniendo una acalorada discusión y hacen algo así en un sitio semipúblico, significa que el freno social habitual claramente ha sido perdido por completo. Lo llamamos el cerebro de reptil, que tiene pensamientos, intereses, deseos, impulsos, y buscará solo lo que quiere como un lagarto. Y luego tenemos los lóbulos frontales, la parte delantera del cerebro que dice, ¿por qué no espero? Pensémoslo mejor. Discutámoslo un poco más antes de hacerlo. Él regresa a casa. Le cuenta a su esposa que acaba de matar a alguien. Y, sorprendentemente, Svetlana tiene un reflejo de buena esposa. Toma sus ropas y las pone a lavar para desaparecer toda la evidencia. Vladimir luego se va a recoger a su hijo de 20 años, Vladik. El hijo pudo oler la sangre en el auto, así que se deshicieron de las alfombras del auto y luego llevó a su hijo a casa y dijo que quizás no deberían volverse a ver y se fue. 10 minutos después de dejar a Vladik en su casa, Petrov es detenido y arrestado a un costado de la calle. Había un puesto policial y aparentemente ya había un mensaje de búsqueda del auto, así que lo detuvieron y él no puso ninguna resistencia, no intentó escapar, así que lo llevaron con la policía. Sorprendentemente, Ludmila había sobrevivido al feroz ataque y fue hallada ensangrentada y herida en una parada de autobús. Cuando la policía llega, ella identifica a Petrov como su agresor y les da la matrícula de su auto. Así que se acabó. Es el final de Petrov como hombre libre. Y también es el final del informe Farewell. Porque luego de esa noche, Vladimir Petrov nunca más volvería a ver a Patrick Ferrand.
La desaparición de Petrov deja a la DST completamente a oscuras. No saben si ha sido atrapado como doble agente o si decidió dejar de colaborar con la DST. Ya no acude a los encuentros con Ferrand. Así que la DST decide hacer lo que casi todos los servicios hacen cuando no saben algo, no hacen nada y deciden esperar. ...24 de febrero de 1982... ...prisión Lefortovo, Moscú. Mientras Patrick Ferrand y la DST intentan investigar qué pasó con su preciado informante... Vladimir Petrov espera su juicio por asesinato en la famosa prisión de Lefortovo, en Moscú. Lefortovo era una prisión normal. Estuve allí muchas veces. Era una prisión ejemplar en muchos sentidos. Era ejemplar a nivel sanitario, higiene, comida. Bueno, era una prisión como debe ser. Espías, saboteadores, terroristas, cambistas de moneda extranjera, eran los tipos de prisioneros que estaban allí encerrados. Y los oficiales de la KGB que habían sido atrapados por delitos normales de carácter civil, como peleas, asesinatos, accidentes, etc. Petrov es ubicado con otros 2 prisioneros en una sola celda. Los elegían compañeros de celda cuidadosamente. Cuando hay alguna sospecha, los revisan. Uno de sus compañeros de celda es el teniente coronel de la KGB, Valery Rechensky. Valery es un viejo amigo mío. El investigador que estaba a cargo del caso Petrov simplemente le preguntó: «Oye, ya estás aquí encerrado con él, ¿qué clase de persona es?». Y Valery, que era un oficial de contrainteligencia extranjera, empezó a hablar con él y le dijo: «Bueno, él está hablando de cuando estuvo en París y en Canadá. Habla sobre sus amigos, habla sobre sus conocidos en el extranjero». En los 6 meses que Petrov pasó en Lefortovo antes de su sentencia, cooperó con la investigación del asesinato. Los investigadores eran hombres listos y experimentados. Les pareció que se comportaba de forma muy poco natural. Petrov cooperaba de forma muy entusiasta en su investigación criminal sobre su caso de asesinato. Les dijo todo, absolutamente todo, y por alguna razón todo avanzaba de forma tan entusiasta que tuvieron la impresión que quería terminar lo antes posible y recibir su sentencia. Este no es el comportamiento natural de una persona. Definitivamente estaba intentando ocultar algo más sobre sí mismo para que nadie lo siguiera investigando. Así que este es el punto inicial. Buscar los topos o agentes enemigos en general, que incluyen a personas de nuestros propios servicios, es una ciencia, es un sistema. Pero cuando lo encuentras, es una cuestión de técnica. Será desvestido por completo y van a ir contra él con todas sus fuerzas. Él esperaba que la sentencia fuera leve, pero de hecho le dieron la máxima sentencia por el tipo de crimen cometido. Fueron 15 años por asesinato e intento de asesinato. La KGB halla a Petrov demasiado dispuesto a cooperar en la investigación del asesinato y empiezan a sospechar que es un doble agente. Para ellos, traicionar a su país es mucho peor que el asesinato. Es algo cuya pena es una bala en la cabeza. Pero por ahora, a Petrov solo lo espera un gulag. Imagino cómo debió ser. Un viaje en tren a la ciudad de Irkutsk, en Siberia. Las condiciones eran muy duras, con frío, muy diferente a su vida previa. En especial para alguien acostumbrado a los bellos apartamentos franceses. Ahora estaba con rufianes en el frío y la soledad. Irkutsk es una de las colonias que siempre fue considerada una colonia roja, por así decirlo, donde el poder pertenecía a la administración y donde los prisioneros no mandaban. Una persona jamás imaginaría que luego de ocupar una posición como esa podría de pronto terminar en un lugar así. Irkutsk, Siberia. Es la clase de lugares donde los soviéticos envían a aquellos que desean olvidar.
Petrov, en una carta a Svetlana, describe al Gulag como una sucursal del infierno. La DST finalmente descubrió lo que le pasó a Petrov con la ayuda de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Un topo dentro de la KGB le dio a la CIA información acerca de la sentencia a prisión de Petrov, pero no pueden confirmar que siga vivo. Con la desaparición de Petrov, decidieron de inmediato que era probable que lo hubieran matado. Esta asunción de que Petrov está muerto le permite al gobierno de Reagan la oportunidad de empezar a usar el informe Farewell de Petrov, sin el riesgo de comprometer a su informante. Cuando estuve en la Casa Blanca, cuando Ronald Reagan estaba ahí, este sujeto empezó a ser nuestra fuente más importante. Cambió de forma drástica nuestra estrategia para lidiar con los rusos y cambió nuestra política como resultado de eso. Petrov reveló que uno de los principales objetivos de la Unión Soviética era construir un gasoducto de gas natural desde Siberia hasta el este de Europa. Y para eso, las autoridades soviéticas convocaron en el mercado abierto a empresas occidentales. Una compañía canadiense que trabajaba en secreto para la CIA saboteó deliberadamente un software que la KGB había robado e insertó luego en el proceso de fabricación del gasoducto. Ese fue un sabotaje planeado mediante el software que llevó a la explosión del gasoducto. La inteligencia de Petrov también fue usada en Francia, pero cometen un error crucial, uno que lleva a la KGB directo a Petrov. Los franceses usaron el informe Farewell para justificar la expulsión de diplomáticos rusos de París. Y para justificar esa expulsión, el gobierno francés usó un documento extraído del informe Farewell. Era un reporte de la Comisión Militar Industrial que fue escrito en el más absoluto secreto. El Ministerio de Asuntos Exteriores reportó a Moscú sobre esto. Cada persona que tenía autorización para leer este documento escribió su nombre, también su apellido familiar, y luego lo firmó. Por desgracia, este documento había pasado por el escritorio de Petrov en un momento de su carrera, lo cual lo señalaba como uno de los sospechosos del informe Farewell. Y además de esa sospecha, la KGB pudo interceptar una carta entre Svetlana y Petrov. Él quería decirle algo a ella, pero no quería que el guardia de la prisión lo leyera antes. Entonces, lo que hizo fue escribir una carta y se la dio a un compañero de prisión que estaba por recibir la visita de unos familiares. Y Petrov quería que él le diera la carta a uno de ellos para que la pusieran en un sobre postal común y se la enviaran a Svetlana en Moscú. Pero este compañero de prisión se la dio a las autoridades. Esta carta fue la primera evidencia. Fue una auténtica prueba que confirmó que Petrov estaba en contacto con los franceses. Tienes un agente muy sospechado que le pide a su esposa que le pida ayuda a los franceses. Al mismo tiempo, los diplomáticos rusos son expulsados de Francia. No había nada más incriminante que esto. Así que al final, lo que provocó la caída de Petrov no fue una profunda investigación a cargo de uno de los mejores servicios secretos del mundo, la KGB, sino que fue él mismo y su exuberante y entusiasta naturaleza la que lo traicionó en su carta. Poco después de que escribió su carta, Petrov fue enviado de vuelta a Moscú para enfrentar cargos mucho más serios que los del crimen pasional sobre Ludmila. Era por traición. ¿Usted entiende por qué lo hicimos venir aquí?
Y él dijo, bueno, espero que haya de alguna manera una circunstancia que mitigue o tal vez pueda reducir la sentencia y pueda salir en libertad condicional. Pero le dijeron, no, no es el caso. Al final, no hay perdón de último momento. El teniente de la KGB de 52 años, Vladimir Petrov, es hallado culpable de traición. En diciembre de 1984, Vlad fue finalmente sentenciado a muerte. Así es como va a terminar, con una bala en la nuca. El término soviético para esto es la solución de 9 gramos por el peso de la bala. Svetlana y su hijo Vladik solo supieron de la ejecución de Vladimir semanas después de ella. No tuvieron la oportunidad de despedirse. Petrov y su familia fueron señalados como traidores. Claro que nosotros en Occidente no lo consideramos un traidor, sino un héroe en todo su derecho. Vladimir fue enterrado en una fosa sin nombre. La cuenta por la bala que lo mató al hogar de Svetlana y Vladik. Si le preguntas a cualquier ruso, te dirá que cualquier persona que traiciona los intereses de su país es considerado un traidor. Porque para Occidente, él es la persona que ayudó a destruir a la Unión Soviética. Petrov obviamente nos causó un daño colosal a todos nosotros. Los franceses habían tenido mucha suerte y solo podían lograrlo, y lo hicieron, con un caso como este. No hubo nada parecido a algo así. Y están legítimamente orgullosos de esto porque no fue en vano. El presidente Mitterrand comparte mi preocupación de que si fallamos en promover la evolución de los gobiernos democráticos en este... El informe Farewell tuvo un rol importante en el colapso del régimen soviético. La Unión Soviética no pudo mantener la carrera armamentista, y de hecho muchos historiadores reconocen esto. Esto aceleró el fin de la Unión Soviética unos 10 o 20 años. Él delató a más de 400 miembros del departamento, aquellos a los que conocía, además a gente que conocía de su trabajo en Francia y Canadá. La contrainteligencia inglesa había buscado topos de su rango durante 30 años y nunca encontró ni uno. Él entregó, según mi cuenta, unos 58 agentes extranjeros. Hemos perdido agentes, fuentes de información. Eso fue grave, pero fue temporario. El flujo se detuvo durante un tiempo y luego reclutaron a otros nuevos y restablecieron todo o incluso lo mejoraron. Fue algo desagradable, sí, pero no fue algo tan trágico. Petrov amaba a Rusia. Y para él Rusia era su dacha. Era algo muy visceral. Amaba a su país y a su hijo. Esas eran las dos cosas que más amaba en el mundo. Y cuando dijo debemos proteger a Rusia, quiso decir deben proteger a Rusia para mi hijo. Vladimir Petrov probablemente cambió el mundo. En general, la gente que cambia la faz de la Tierra son grandes estadistas, héroes. Pero la verdad es que Vladimir Petrov era un hombre común y con muchos defectos. Era un adúltero, egocéntrico, le gustaba beber, pero él realmente cambió el mundo simplemente porque estaba listo para sacrificarse buscando destruir a la KGB y dio su vida por esto. El presidente Ronald Reagan llamó a los sucesos alrededor del informe Farewell la historia de espionaje más grande del siglo XX. Vladimir Petrov ha sido responsable de poner en riesgo las identidades de más de 400 agentes de la KGB y 58 agentes de inteligencia extranjeros. Svetlana viviría el resto de su vida estigmatizada como la esposa de un traidor. Murió en 2020.